Bienvenidos a Ecos del Árbol Genealógico, espacio creado para ti. ¿Sabías que todas las experiencias que vivimos, las emociones que sentimos y expresamos a través del cuerpo, del modo que sea, de la forma que sea, como también los desafíos que enfrentamos día a día en nuestro trabajo, en nuestras relaciones con nuestra familia, tienen raíces profundas en las historias de nuestro árbol genealógico? Bueno, para eso hemos creado este espacio, para que juntos exploremos el mágico mundo del transgeneracional, el árbol genealógico y la decodificación emocional. Y que también iremos descubriendo cómo esas memorias, patrones y creencias heredadas impactan en esa vida actual. ¿Y qué podemos encontrar en este espacio? ¿Qué puedes encontrar aquí? Bueno, para comenzar te brindaremos herramientas que utilizarás, en primer lugar, para comprender, luego entender y finalmente poder transformar esas dinámicas familiares que hoy condicionan tu bienestar y tu salud. Historias inspiradoras y casos reales que te harán reflexionar. Invitados especiales que nutrirán con su experiencia la tuya. Ejercicios prácticos para liberar bloqueos y poder conectar con tu poder interior. Este es un lugar para liberar, sanar, descubrir y crecer. Acá estás invitada o invitado a permitirte conectar y despejar tu mente, tu alma, mientras desciframos juntos los secretos que guarda ese gran tesoro que es tu árbol. Prepárate para conectar con tus raíces y transformarte desde el alma. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, nuevamente aquí. Hola, Marce. Hola, Dolo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Dolo? Un nuevo episodio de Ecos del Árbol. Qué lindo. ¿Qué tal están todos? Aquí estamos con una invitada especial. Esta vez una invitada del hemisferio norte, de acá de mi ladito, donde estoy yo. ¿Cómo estás? Para todos ustedes les voy a presentar. Es Elena Gómez Menoyo, es de Vitoria, del País Vasco, es consultora, igual que nosotras, que Dolo y que yo, en bioexistencia consciente. Ha hecho el camino humano puente, como todos nosotros, y ya nos va a contar ella qué pasó con su vida, qué la llevó a Elena. Primero, ¿cómo estás, Elenita, cariña? ¿Cómo Muy Elena, bien, tesoro, muy bien. Encantada de conocerte a ti, Dolo. A Marce, por supuesto, la gusto. conozco. Fue consultora mía. Un placerazo. Cuando la bioexistencia también no estaba tan, bueno, que era algo diferente, viste, que ahora se está. ¡Ay, ay, aparece el gato! Me encantó. La de Dolo, la de Dolo. Así que bueno, encantada, un placer para mí estar en este espacio. Marce, sabes que yo te quiero. Así Sí. que, y bueno, yo, sabes que pertenezco al mundo médico, que yo hice una diplomatura en enfermería, y o sea que tengo más, La salud. tenía más una historia como bastante más científica, ¿no? Y todavía me la sigo notando como que hay algo ahí que todavía sigue operando, ¿sabes? O sea, a ese nivel. Y lo que pasa que después yo me fui a vivir a Buenos Aires, viví 20 años en Buenos Aires. Sí, 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 viví 20 años allí Un y montón. un montón, un montón. De hecho, todavía tengo algunas palabras o algunas historias que todavía no las quito, ¿visto? O sea que sí, sí, se me nota esto. Hay gente que me dice, pero todavía se te nota. Y digo, pues es que y además tengo mucha relación con argentinos, porque por ejemplo, yo dentro de Humano Puente ya sabéis que está el PAC de economía, los que estamos por ahí un poco especializados en empresas y economía. Entonces yo hice ese seminario, estoy en el PAC de economía, que la verdad
pues es un placer, porque eso que cada 15 días, o sea, tener como un aprendizaje continuo donde La ves todos los actualización. casos de economía, está muy bueno, la verdad. Cuando también, igual vosotras lleváis como más tiempo, ¿no? Pero es un placer porque estar escuchando, viendo, pudiendo ver todos los casos y luego, pues nada, esas clases son fantásticas, lo que pasa es que son 4 horas de diferencia O sea que yo Claro, y vivo. ahí está en contacto con argentinos. Claro, es que estoy casi siempre, tengo más historia con argentinos casi que con españoles, ¿no? Porque además también el hecho de estos ecos, ¿no? De la bioexistencia, pues conectas más con gente que está un poco más en esto, ¿no? Que resuenas. Claro. Entonces, está claro, entonces todos los seminarios, todas las historias también son, lo que estoy haciendo también del PAC es vía Buenos Aires, entonces estoy más en contacto casi con Argentina que con España, pero bueno, Y muy bien. que convengamos que en el norte de España, Elenita, sabemos Sí, sí, que, sí. que se conoce poco. Se conoce poco, se conoce Poco. poco. Yo diría que inclusive me atrevería a decir, Marce, que también en España, tú ahora que estás viviendo ahí hace ya unos, Me doy cuenta, aquí, yo he sí, trabajado con muchos españoles, atendiendo a sí, muchos españoles. eso es, Claro, y eso me es, parecía como que, como atendía a tantas personas de España, me claro, parecía que España sí se movía. sí. Cuando llegué a vivir acá me di cuenta de la realidad, que es totalmente diferente. Sí, 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 sí. Es un poco lo que te decía, ¿no? Porque una se conecta con la gente de alguna forma bioexistente acá, pero no te creas que la gente conoce. Yo, por ejemplo, cuando me dicen, pero tú qué estás, qué haces o lo que fuera, no es fácil de explicar, ¿sabes? La gente, y Víctor, bueno, sí, y yo creo que en Argentina también hay como más, bueno, ahora por ahí igual Barcelona, por ahí todo este tema donde la gente se mete más en terapias por ahí más complementarias o más alternativas. Yo me acuerdo cuando Claro, vivía en Buenos Aires, había una mirada bastante importante también a Estados Unidos. claro, Yo hice en un momento reflexología o Reiki como dolor, claro, claro, sí ¿viste? hiciste todo eso. Como que incorporas un poco todo eso, ¿no? Que eso en España por ahí, como además encima no estaba dentro de el Ministerio de Educación, por eso te digo que también eso como afecta a una, ¿no? Que para mí la bioexistencia de repente fue como abrir una mirada diferente al mundo, ¿no? A la vida, o cómo tú sientes cómo es la vida ahora con una mirada más bioexistente, ¿no? Que es como vosotros lo sabéis, o sea, yo a mí, si me dice, bueno, yo hice lo de enfermería, después hice psicología social, me psicoanalicé. Yo creo que sí resueno mucho resoné en un momento con la bioexistencia, que fue hace no relativamente poco tiempo. Yo no sé cuándo empecé consulta contigo, Marce, en el 2017, 18, no Sí, me fue acuerdo, antes de mucho antes de la pandemia. mucho antes de la pandemia. Mamá estaba bien, yo Sí, creo, ¿no? sí, Bueno. sí, estaba viva tu madre, sí, Estaba viva, efectivamente, que además me acuerdo que coincidía un poco como que tu papá y la mía, ¿no? Que estaba, estaban más para allá que para acá, pero bueno, estaba sí, ahí, ¿no? estábamos ahí. Entonces, efectivamente. Entonces yo cuando, que yo llego un poco ahí, ¿no? Primero por mi broncoespasmo, ¿no? Que yo tengo un broncoespasmo y claro, yo no, ya no tenía, sin haber hecho nada de bioexistencia, eh, yo no resonaba con, o sea, primero no quería tapar el síntoma, que esto es algo que sí que está dentro de mi historia, ¿no? Porque me fui alejando, obviamente, no por nada me psicoanalizo o enganchas esta historia de Reiki o empiezo a integrar el cuerpo, que yo lo tenía totalmente disociado porque era y sigo siendo muy mental en ese aspecto, ¿sabes? Entonces, pero no me digas que le escuché en un momento con lo del tema del broncoespasmo, que yo dije, no quiero que me tapen el síntoma, y me acuerdo que empecé ahí a googlear, pues yo qué sé, asma y no sé qué asma, y en un momento me apareció un video de Pablo Almazán, ¿os acordáis el de la columna vertebral, que es vértebra por... Claro. Bueno, que me pareció una pasada de exhaustivo, ¿no? Y ahí empecé a resonar y me pareció interesante, pero bueno, yo seguí con otras historias, ¿no? Y en un momento yo, como cuidadora de mamá,
me pareció interesante y yo me asusté en un momento porque en un momento me desquicié, ¿no? Por su demanda continua. Había un momento donde yo estaba ahí con una neumonía, con antibiótico, en fin, me resultó como una situación, me vi como la violencia brotó, ¿sabes? En un momento de mucha demanda, de yo estar con fiebre, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que cogí un portarretratos y se lo tiré a mamá encima de las piernas, encima de la cama, ¿no? Pero yo sí que me asusté porque pude detectar, aunque fuera un episodio, pero sí tuve conciencia del desquicio y de la violencia, ¿no? Fue ahí como un poco, ¿no? Entonces Y sí, te hizo clic, me hizo clic, ¿no? Me asusté, me asusté. Entonces, claro, te quiero decir, yo ahí, porque tomaste conocimiento, sí, hiciste autoobservación de vos misma. sí, sí. Y eso que ahora tengo, por ejemplo, una mirada de ese episodio totalmente diferente en el otro momento. Pero bueno, la violencia no está bien vista, se supone que te la tienes que de alguna forma gestionar desde otro lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, ahora sé que después de 2 años y medio de consulta, sé perfectamente que por ahí esa situación fue cuando más coherentemente biológica estaba, ¿no? Que fue una defensa, pero yo entonces no lo entendí, ¿no? Entonces, bueno, que para lo cual has tenido que hacer pues un camino, ¿no? Porque la bioexistencia es un camino de práctica, yo siempre digo lo mismo. A mí me abrió la cabeza, ¿no? A mí me pareció que la bioexistencia consciente para mí hizo que yo empezara a ampliar las miradas. A mí eso me pareció importantísimo, por ejemplo, esa ampliación de mirada dentro de un tema médico, ¿no? O más científico, que de repente tú amplíes que un síntoma es todo aquello que en tu vida no es pleno, también fue algo que dije, ¿cómo? Cuando yo, obviamente, vengo de un lugar donde no pones en lo orgánico, y eso que psicoanalizándome de alguna forma ya venía como diferente desde algún lugar, ¿no? Donde ya te cuestionabas como más cosas. Por eso yo creo que también me resuena la bioexistencia, porque yo hice como 8 años psicoanálisis ortodoxo, y es más, el primer año yo estuve haciendo psicoanálisis siempre con sueños que visteis que es la vía regia al inconsciente. Entonces, ostra, yo ahí empecé a darme cuenta que no Pero manejas también nada laboralmente, tu tal. vida laboral en Buenos Aires te Sí, llevó por caminos que te hacían reflexionar total. mucho cómo era la vida de las personas. Eso te hacía, te marcaba en tu vida un antes y un después, que si bien en ese momento no pudiste tomar conciencia, al Sí, tomar sí. contacto con la bioexistencia, creo que es cuando pudiste darte cuenta que para algo habías vivido todo lo que habías vivido y Total, hoy podías... ¿A total. qué te dedicabas acá en Argentina? Trabajé de enfermera, pero en trabajos más jerárquicos, de organización hospitalaria. Ha habido mucha muerte. A mí me persigue la muerte, bueno, como buen asmático también, ¿no? Pero yo, por ejemplo, sabemos en el proyecto y sentido mío, o sea, yo nazco, estoy ahí, se muere un tío mío, del cual yo soy agente, que se murió ahogado en un accidente aéreo. No se encontró el cuerpo ni se encontró el El avión. avión, Sí, esto lo hice contigo, Marce. ¿Te acuerdas que luego me fui yo a Cambrils y me apareció una gaviota en la esquina? ¿Te acuerdas que preciosa, preciosa la eso lo escena. compartimos? Entonces, pero bueno, yo vengo en toda mi gestación, que yo soy todo un proyecto y muere ese tío, muere el papá de mi madre, nazco yo y muere mi padrino, y Las siempre mellizas, las las, mellizas me parece que esas son paralelas. eran de la abuela, pero yo, por ejemplo, estudio enfermería y cuando estoy haciendo enfermería, muere una prima mía de anorexia a los 18 años, o sea, empiezo a hacer reflexo y se muere mi papá, o sea, siempre tengo unido. Todo eso, en otro momento tú, no sé si casual, ¿no? Pero que haces alguna relación, pero ahora tú Vuelves a entiendes. España,
vuelves a España a hacer tu vida, Total. se enferma tu madre. Eso es, efectivamente, ¿no? Porque empiezo, siempre me ha inquietado, yo siempre he sentido que uno no estaba aquí en la vida para nacer, crecer, estudiar, hacer algo, casarte, no casarte. Siempre he sentido que uno tenía aquí un sentido, ¿no? Eso siempre lo vi. Y me acuerdo en un momento en Buenos Aires que yo me metí en un taller experimental que era si te quedara un año de vida. Ahí fue. Ese fue el punto de inflexión. Ese fue el punto, efectivamente. Yo ya trabajaba en un momento cuando hago reflexología, lo que hago es meterme en un voluntariado donde yo hacía reflexología a pacientes moribundos. Entonces, pero claro, mira lo que una va reparando ahí, porque luego me doy cuenta, porque yo ahí no, la bioexistencia la tenía totalmente lejana, ¿eh? O sea, yo ahí No estaba. existía, no existía. No existía para mí, efectivamente. Entonces, imagínate, siempre rodeada de muerte, el buen morir y la gente que se ha muerto en mi familia por ahí sin asistencia. Luego ves ahí cómo estás reparando, ¿no? Cómo tienes la oportunidad y cuando tienes confianza o conciencia, cómo eso lo vas trayendo a ti en Dharma, ¿no? En vez de algo kármico, ¿no? Entonces, como algo que está pulsando. Entonces, ahí con esa muerte, etcétera, etcétera, y la muerte de mi viejo decido, me quedaba justo 2 meses, una cosa así, con esto de si me quedara un año de vida, y yo lo que hago, digo, si realmente a mí me pasa esto, si me quedara, yo me volvería a morir a mi ciudad natal. Que además es hasta lo biológico, porque eso también luego te vas dando cuenta, ¿no? Dices, bueno, yo me voy a Buenos Aires porque tengo una pareja, luego te das cuenta que por qué permaneces aquí si la historia de pareja se ha ido, ¿no? Yo me vine con mi madre, bueno, todo eso es maravilloso cómo le vas encontrando sentido, ¿no? Y a mí eso me lo Y en dio el la camino te bioexistencia. encontraste con la bioexistencia. Total, Entonces, la total. enfermedad La y el muerte, desprendimiento y la muerte de mamá, digamos, de sí, desprenderte de sí, sí, mamá, fue muy sí. bonita, porque inclusive el Buah, momento en el que ella desencarna, en el que ella se va, sí, que estaba solita con ella, fue muy bonito fue, porque pudiste, sí, más allá sí. de la biología del dolor, ¿no? Sí, sí, Del sí, sí. desprendimiento. Sí, 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 sí. Y ya te digo que hubo situaciones ahí con mamá que fueron complicadas, que también fueron para trabajar mucho, que yo ahora lo veo y tuve que también elaborarlas y sacar emociones, obviamente, que sabemos todas, ¿no? Que las tienes que liberar porque hay mucha bronca ahí, pero luego el poderme despedir de mamá, como me despedí, yo, la verdad, que me quiero morir así, ¿sabes? O sea, yo con mi vieja, yo no he visto morir a alguien, no me creé mejor historia de muerte que la de mi mamá. Yo me creé una muerte maravillosa. Hasta mis sobrinas decían, tía, yo me quiero morir así. Es que mi madre, te quiero decir, murió en casa, sin medicar, no estaba medicalizada. Nada, Y a nada. mí, os digo una cosa, Dolo, Marce, tardé como 20 minutos y mi hermana y yo decíamos, está muerta mamá. O sea, pero es que, mira que yo he visto morir gente desde la enfermería y sabemos cómo es el morir las últimas respiraciones. Mamá estaba como dormida que yo, pero ya estaba muerta. O sea, Wow. impresionante. Yo hablaba con ella, mamá, puedes morirte tranquila, ta, 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 ta", pero fue como muy. Además, sí, yo me di cuenta ahí que siempre habría sentido yo en algún momento que no había, que tenía ahí, pues esto de la violencia, y yo me di cuenta ahí como fue un detalle, ¿no? De cuando la última vez que le bañé a mamá y encajó tan perfecta. Viste, cuando la traes hacia aquí, apoya ahí, yo sentí un amor inmenso ese día con mamá, ¿no? Y yo Qué dije, maravilla. pero soy capaz de amar, ¿sabes? Porque yo lo dudaba, porque yo tengo ahí una historia de chica ahí que he sido medio rebelde, etcétera, etcétera. Y yo ahí me di cuenta, digo, yo soy capaz de amar, ¿no? Entonces, y bueno, y ahí arranqué también con la bioexistencia también, ¿no? Entonces, eh, pues, Esa despedida tan amorosa, tan en silencio, sí, tan sí, íntima, sí, tan sí. respetuosa, tan todo. Sí, sí, fue Se puede maravilloso. hacer y se puede hacer este testimonio Sí, tuyo de poder contar esto, este antes y tal este cual. después de haberte encontrado en este camino
de la decodificación, de la bioexistencia, porque nosotros le llamamos bioexistencia, Sí, pero de la toma de conciencia, si es por decir sí, así, ¿no? Porque sí, Pablo siempre lo dice, nosotros tomamos pastillitas de conciencia todos los días. tal Este, cual. poder comprender y tomar conciencia de cada minuto, de autoobservarnos, de hacer silencio, de integrar ese conocimiento tan profundo y tan sentido y Sí, 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 sí. dejando el afuera como congelado, como si Claro, el además, afuera se congelara y nosotros estamos viviendo en un estado sí, 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 interno analizando nuestras emociones, ¿no? Y cómo nos la sí, está mostrando nuestra biología, nuestro cuerpo, inclusive totalmente. el universo, como. Todo el afuera. Es que es muy disruptivo lo del tema de bios, cuando vas incorporando que nada de lo que hay por fuera de ti eres tú, ¿sabes? Yo me doy cuenta cómo va cambiando mi universo. Hasta me hace gracia, ¿no? Porque son cosas. Yo he estado en Buenos Aires hace poco, en Costa Esmeralda, con un seminario, no el seminario, con los encuentros Les estos de mar. cuento. Y yo tenía, mira, era interesante porque yo siempre, ahora que sabes que eres tú la creadora, ¿no? Cuando estaba en Buenos Aires y yo me psicoanalizaba, hubo dos amigas mías que después se psicoanalizaban, ¿no? Entonces siempre me he creado como un entorno alrededor que ahora es muy interesante verlo porque ahora lo entiendes desde otro lugar y sabes que has sido creadora siempre, ¿no? Desde que haces bioexistencia, siempre Claro. uno es Sí, creadora, sí, ¿no? sí. Claro, y entonces ahora cuando vuelvo a Costa Esmeralda, que yo con la Turqui siempre era como menos reflexiva o como más, menos propicia como a indagar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, voy ahora y ha empezado a hacer bioexistencia, consulta, y mi otra amiga, que también estaba haciendo análisis, también con bioexistencia. O sea, que es que me las, Vamos. ¿viste? O sea, fantástico. Y digo, es mi creación. Porque además yo veía, vosotras sabéis que una, en la medida que va tomando conciencia, que vas viviendo en bioexistencia, donde la gente, yo, por ejemplo, el otro día estaba haciendo con un chico, con un consultor, porque yo no me manejo las redes, yo tengo 66 tacos, y yo cuando trabajaba en Buenos Aires, en el trabajo jerárquico, yo tenía mi secretaria, te quiero decir, o sea que yo lo de internet, bueno, nada, ¿me entiendes? O sea, vengo de ese palo. Entonces, pues me estoy tomando pues unas clases con un chico, con un consultor Manguila, 7 horas de diferencia, y yo me daba cuenta que tengo una resistencia, luego no, porque yo estoy ahora como con vosotras, aparte de que a Marte la conozco, a Dolo no, pero luego yo tengo mi desparpajo, pero hay algo Sí. que tengo ahí, ¿sabes? Donde hay algo de qué vas a decir que todavía está operando en mí, ¿sabes? En la hora de ser vista, ten cuidado con lo que dices, que me viene de ahí. Bueno, y con este Manguila que Bueno, pero es estaba, que tu historia es parte de tu claro, historia. claro. Entonces, de Todavía repente me veo el yo, edificio, yo todavía me lo imagino el edificio a la entrada de tu casa. ya, ¿verdad? Y con Manguila, por ejemplo, me daba cuenta cómo se bloqueaba, ¿no? Y cualquier persona, y él, hasta inclusive él me decía en un momento, igual esto de las líneas, digo, ¿qué líneas? Que soy yo. ¿Sabes? Viste que las que somos bioexistentes no hay nada que esté, que te pase, que no sea algo tuyo. Entonces yo me daba cuenta que era el Día del Padre, día 19 digo, era el Día del Padre. Te quiero decir, estaba con Luis, que mi viejo era Luis. Y aparte de Ah, eso, él representaba por fecha a un tío mío, hermano de mi papá, que nunca se hablaron. Algo pasó, que es un misterio que obviamente Reorix averiguaré, pero no se hablaban entre ellos. Entonces, imagínate, o sea, yo traicionando a mi viejo. Entonces, ¿sabes qué? Se confluyen una serie de cosas Qué bonito, qué bonito, impresionantes, ¿no? qué Pero bonito, eso, qué bonito y qué bonito este sí, testimonio para que lo escuchen nuestros oyentes y todos los que están sí, tal cual. viéndonos, porque realmente así es como funciona. Así es como Así es funciona. como funciona y así es como funcionamos Sí, nosotros. sí. ¿Y cómo vas Eh, incorporando la bioexistencia, ¿no? Porque no es algo, es lo que dices, no es algo que de repente lo tratas no, 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 es práctica, es un camino de práctica. Yo me he dado cuenta que desde algún lugar tú tienes la certeza, ¿no? Tú estás sabiendo que es por acá, pero
luego tienes todo momentos totalmente de incertidumbre, pero es que esa incertidumbre hay en un momento donde se convierte en certidumbre, es lo mismo, la incertidumbre y la certidumbre es lo mismo, se juntan ahí, ¿no? Pero, y es lo que te hace, sigue por ahí, sigue por ahí, sigue por ahí. Ha habido momentos de decir, mando todo esto, a freír puñuelos, ¿me entiendes? Sí, sí, Pero sí, que pero te vuelves, permites. pero Claro, vuelves. pero luego vuelves otra vez, te vas al pasto, porque también hay muchas resistencias, ¿no? Obviamente, sabemos que detrás de todo síntoma hay historias, obviamente, que no están sanadas y que para eso venimos. Y Y yo digo, sabemos que son recuerdos no sanados, pero además no claro, somos robots. eso es, eso es, eso Es es, lo que tenemos que efectivamente. recordar y que tienen que escucharnos todos, que no la tenemos a la historia, no la sabemos a No lo todas. sabemos. No la Tal cual. sabemos porque nadie conoce lo que tiene guardado en su Claro, inconsciente. claro, No claro, todos la sabemos, ni la tenemos comprada la historia, efectivamente. ni no es así. Y entonces somos seres humanos. Cuando decimos vamos al pasto, que es Claro. un término nuestro, el vamos al pasto, es decir, nos equivocamos, también nos enojamos, Sí, también metemos la lloramos, 3D, ¿viste? Tratas sí, de también verlo desde el insultamos. consciente. Sí, también nos enojamos, también mandamos a la M a mucha gente, también nos pasan esas cosas, porque porque estamos dentro de este traje, Sí, sí, por ahí lo que que si haces es que hubiéramos cada vez podido vuelves venir antes, ¿no? no sé, si hubiéramos venido como lucecitas, bueno, no sé si esas lucecitas tendrían guiñe, como para decirte, déjame pasar, que paso yo por Claro, aquí, claro, claro. o Sí, tendríamos alguna, un canal de ida y de vuelta y la otra el otro, sí, para sí, sí, saludarnos, sí, que no sí, así, no sé. sí, Pero hemos sí, venido para vivir esta experiencia acá, tal cual, en este plano, tal cual. en este lugar que le llamamos tierra, que no, dicen que no se llama tierra, pero bueno, que le llamamos Sí, tierra, sí, y estamos viviendo en este traje humano, y como por portarlo ya, por estar acá, nuestra alma, nuestro espíritu, también este funcionamiento biológico tiene sensibilidad y tiene claro. emociones, y también nos pasan cosas Y que sí, tenemos esta práctica o este entrenamiento luego también para decir, bueno, a ver, vuelvo, me levanto del piso, digamos, como los niños cuando se han caído, ¡ah! sí, 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 Que no quiero sí, esto, no quiero esto. Bueno, me levanto y digo, bueno, a ver, vuelvo. sí. En cada minuto vuelvo al amor, vuelvo al eje, Ujú, vuelvo a ver, me caí. ¿Qué me está mostrando el universo? ¿Qué me está mostrando esta realidad? Bueno, y volvemos. Y es claro. Sí, sí, constante sí. esto, es Es continuo. constante. Y una vez que uno entra en este entrenamiento o práctica, como le estás llamando, y bueno, es como que uno no se puede salir de ahí. Ya Tal aprendiste a cual. andar en bicicleta, ya Sí. no te vas a sentar en una bicicleta y no vas a pedalear. Efectivamente, sí, 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 pero es lo que decimos, ¿no? ¿Cómo aprendes a andar en bici? Por más que tú tengas 20.000 aperturas, hagas 20.000 seminarios, o sea, tú tienes que hacer el camino. A esto me refiero, ¿Sí? es de práctica y además, Pasar a la acción. claro, y además es maravilloso, porque yo te quiero decir psicoanálisis, tú, pero claro, tú aquí lo que te das cuenta es que no pones el consciente. O sea, es esto, No. tú vienes un consultante y no le dejas que te cuente absolutamente nada, porque todo eso que te va a contar es como yo digo, no, lo que sabes no es, porque si no, no tendrías 66 años y tuvieras y tienes los síntomas que tienes, ¿sí? Porque desde aquí tú ya lo has pasado por aquí, por allá, la abuela, el abuelo, tú, no. Obviamente es eso, es ir al inconsciente, lo que pasa que es maravilloso el tema de cómo en un camino, ¿no? Puedes estar sanando toda tu vida contemporánea, tu vida en el último. A mí, Y el es momento, porque a veces la información no es cuestión de decirle al inconsciente, soltala, a ver, che, claro, soltala claro, ya. No, claro, no, porque, a ver, yo no estoy en condiciones siempre de ver tal cual, todo. Es decir, se me va a caer toda la estantería. Hay que tal ver qué cual. voy a sacar. No voy a empezar a sacar las cosas que se me pueden venir de arriba todo para abajo. Tengo que ver desde qué lugar voy a sacar, qué puede seguir sosteniéndome a mí como ser humano, porque si Claro. no, Además, tú es de a empiezas a poco mover una pieza y se mueve todo, no es que de todo el repente, engranaje.
Claro, yo digo, no quiero sanar todo este tema de la muerte, Claro, del y territorio, sí, de la invasión, de lo que tiene que ver. Yo vengo de ancestralidades, de abuso, abandono, por algo el tema de mi yo ya vi la territorio. historia de mi abuelita, pero la vi Claro, desde este lugar, ahora la tengo que ver desde otro lugar, claro, ahora claro, desde, porque pasan esas cosas y ahora estoy claro. preparada para ver otra cosa de mi abuela, o Eso es, surgió, o eso es. surgió que en mi vida actual aparece algo que me lleva a mi abuelita, pero Sí. me lleva a otra parte de la historia de mi abuelita, no a esto que yo vi. Sí, además es lo que me parece alucinante, ¿no? Que yo lo veo, por ejemplo, en todo mi proceso, es que como en la medida que tú vas trabajando y vas trabajando en consulta, como el inconsciente te trae una información que en otro momento ni existía. Yo he llegado a ir hace 10 días al pueblo de mi bisabuelo. Qué Fíjate, maravilla, qué que maravilla. siempre, Contanos un poco de esa historia. bueno, pues ¿Qué fíjate, te ha o sea, pasado? que no sabía yo ni de que existía. Y me fui con una amiga mía que además, fijaros, o sea, me voy con una amiga que es reciente, entre comillas, y me estoy yendo con mi madre, porque es Arancha y mi madre es Araceli, y por Ajá, fechas mi tía, que las dos, cuando eran chiquitas, iban al pueblo con el abuelo. O sea, y me la llevo yo a las dos conmigo a reencontrarme y a ver a ver si, qué ver. Yo me sentía, digo, quiero ir al pueblo. Bueno, pues logré conectarme con un menollo más, muy bien. averiguando, pum, 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 a un señor le preguntaba, yo digo, mire, yo me apellido Menollo, quiero averiguar, viste, con toda la cara dura yo ahí. Y Muy además, bien, moviendo el árbol, moviendo el claro, árbol. moviendo no más, que sacudiendo lo que cayó ahí de todo. A ver los frutos, qué maravilla. Bueno, fue una situación, porque bueno, ahí espero que no me escuchen ellos, pero había una historia ahí, ¿no? De tres hermanos, eran cuatro hermanos, mi abuelo uno de ellos, y el pequeño es el que se ha quedado con casi todo, con todo el pueblo. Hay una historia ahí con el abuelo, con mi abuelo, que pasó algo con la herencia. ¿Sabes? O sea, entonces el mal visto justo era descendiente de este que yo me encuentro. O sea, que Sí. estábamos el nieto del que supuestamente cagó a mi abuelo y yo la nieta del cagao. O O sea, sea, la cagada. totalmente. Y era interesante porque estuvimos como una hora y media, bueno, un casoplón del pueblo, y si bien aparecieron en la ventana, nunca bajaron, ni dijeron, ¿sabes? O sea, como poco hospitalarios, como... Y yo estaba así todo el tiempo, ¿viste? Una hora y media mirando hacia el ventanuco y Una hora había y media hablando así. total. Y yo y luego mi amiga, mi Sherlock Holmes, obviamente captando otra serie de cosas que fue maravilloso todo, ¿no? Pero lo que os cuento, fíjate tú que además me contó, me dice, mira, lo único que te puedo decir es que el bisabuelo, nuestro bisabuelo, Tomás, que yo sé que en algún momento murió, no sé si de algún Alzheimer, pero algo de eso, bueno, cuando iba a ir a la guerra, a la mili, se salvó de la mili porque medía, no daba la talla aparte de lo Era físico, ¿no? bajito. 1,60. Bueno, pasó un año y ya cuando se libró, creció hasta casi 2 metros. Pero claro, sería jovencito cuando lo Sí, llamaron. 18, 19 años, pero fíjate tú, de 1,60, y qué interesante, porque yo algunas veces me contaba mamá en mi familia lo que si hay algo que se caracteriza es por no hablar, por el secretismo, por nadie sabe nada, todo se oculta. Entonces, que yo esté investigando, indagando, bueno, es todo un tema, ¿sabes? Entonces, imagínate que me presente ahí donde estos señores empiece a Claro. preguntar, etcétera, etcétera, pero me averigüé eso y mamá Y hablaba. el quedarte bajo un signo de supervivencia, ¿no? Mirá, un símbolo de... Totalmente, o sea, le dio por eso, claro, porque efectivamente, o sea, no se fue a la guerra, o sea, le vino de puta madre medir unos Claro, 60. ¿Sabes qué es lo que mido yo? Digo yo, joder, porque no es tan normal que de alguna forma, ahí te das cuenta, ¿no? Digo,
ostras, que de repente crezcas 30 centímetros, ostras, que son casi 2 metros. Y yo me acuerdo que era muy interesante porque mamá, yo le decía, mamá, ¿y tú te acuerdas de mis abuelos? Yo le preguntaba más en esta época, porque yo, hasta que no arranco con mi existencia, no te creas que yo era una preguntadora, ¿viste? Que no era periodista. No, Claro. no. Yo seguía la línea del clan de mejor no preguntes, mejor no saber, no me hables de nada. Todo esto, obviamente, venía violencia, abusos, etcétera, etcétera, pero de esto no se habla. Pero mamá tenía el recuerdo cuando ella era pequeña, dice, yo lo único que sentía del abuelo es que era enorme. Y yo, poniéndole cabeza, decía, y normal, cuando tú eres pequeña, aunque no seas muy grande, te parece muy grande. Pero cuando me dijo, medía casi 2 metros, dije, claro, esto era que mamá lo veía como un armario ropero al Claro, abuelo. un gigante, un Un gigante. gigante, un gigante. Entonces, pero fíjate, bueno, averigué algunas cosas y así, y cuando me marché de ahí, se me partía, me empezó a doler la cabeza. Interesante, ¿no? La autoridad, todo el tiempo ahí. Obviamente se me partía la cabeza, Y María. además mirando a la autoridad para arriba, nunca la Nunca, autoridad bajó, nunca nunca la bajó. autoridad bajó. No, y la mujer de este primo, segundo mío, estaba detrás de los visillos, estaba como escondida. Y apareció en un momento, esto me lo dijo Arancha, ¿no? ¿Cómo, Claro. cómo amplías toda la mirada, ¿no? Y ella, fíjate, esta también que la tengo como adiestrada con la bioexistencia, dice, lo que no te puedo decir es que estabas hablando tú cuando ella salió. ¡Era tú! Porque sí que es cierto que estaba detrás de las cortinas, se movían las cortinas, o sea, pero no quería salir. Yo creo que ella escuchó, porque yo en un momento creo que hasta dije, él habló algo de, sí, sí, porque tenemos el apellido Mas, M-A-S, que es catalán, dice, por el tema de las herencias, que hay algo tiró, ¿no? De lo de las herencias. Es más, mira tú, chicas, dice, ha venido gente de Argentina, y digo, buscando gente que se apellide Menoyo Más, o sea, que es esa línea o esa línea. Porque tú puedes tener el apellido del abuelo y otro. No, no, pero del abuelo y de la abuela. Esa es una rama. Claro. Que han llegado de Argentina. O sea, y yo pensando que De a Buenos Argentina. Aires me llevaba la historia más de mi abuelo paterno. Y ya sabemos Y no, nosotras que lo que era está en un árbol está en el el linaje otro. femenino. Totalmente. O sea, lo que está en un árbol de paterno está en el materno. Y dices, es como la confirmación todo el tiempo, ¿no? Pero ya te digo, se me partía la cabeza. Qué hermoso todo lo que has contado en referencia al árbol y las Total, cosas que vas descubriendo, tal porque cual, esto es muy lindo lo que estamos conversando y para la gente que va a escuchar todo esto, tal cual. cómo pasa en una consulta Eso que es, viene el consultante al consultor y que empiezan a hablar de estas historias de familia. tal cual, Estos tal son cual. los datos que manejamos, no solamente la fecha, el nombre, el Tal apellido. cual. Se manejan todos esos datos, pero también de qué vivían, de qué no vivían, quién Eso se fue es. a un país, quién se fue a otro país, por qué se Claro, fueron, si claro, estaban peleados, si no estaban peleados, quién se quedó con la claro, herencia, quién no se quedó con la herencia, que son los datos que claro, después vienen los herederos acá abajo y pasan cosas y no sabemos de qué, claro, por claro, qué, por qué pasaron, qué fue lo que pasó. Y claro. realmente, bueno, de eso se trata, porque de eso se trata nuestro segmento, Tal Ecos cual, del Árbol, tal cual, que tiene que lindísimo. ver con esos sonidos que nos vienen del árbol. Sí, 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 Y que es maravilloso porque nos ayuda al cada día, al sí, poder crecer, esto que hayas podido ir y ver tal y cual. con tus propias manos, piernas, ir al lugar, a esas tierras, a Sí, mí me pasó, yo te entiendo porque yo lo he vivido, estar en el lugar donde vivieron mis bisabuelos y abuelos, donde crecieron, y estar en ese lugar, tocar la tierra, tirarme, y mi hijo me tal decía, pero cual. mamá, ¿qué estás haciendo ahí? Estoy tocando, pero es que hasta las macetas y las plantas eran las mismas que mi mamá, mis tías allá en Argentina. O sea, eso Tal se cual, lleva en la sangre. tal cual. Y estar en ese lugar y decir, acá ha estado mi abuelo, acá ha estado mi mamá, acá ha estado...
Aquí he estado y yo, porque en realidad uno es todo eso, ¿no? uno Uno es tiene esta todo vida eso, uno lo larga, lleva claro, porque está la sangre, claro. claro, Todo el claro, árbol claro, claro, está, todo ese árbol está acá. claro. Dices, toda esta información es mía, ¿no? Yo decía, ostra, ¿no? Que nosotros sabemos, o sea, tú llegas a ese pueblo y tú lo notas hasta en el cuerpo. Es Y una yo maravilla. digo, es maravilloso, Realmente es es maravilloso. maravilloso. Es Sí, 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 maravilloso. sí, Sí. sí. Y cómo insistes y insistes, insistes, ¿no? Y yo, por ejemplo, soy de las afortunadas, como diría Pablo Almazán, que llevo 2 años o 24 consultas y todavía no se me ha terminado de ir el síntoma y todavía me queda un montón de Reorixin. Nos va a Entonces, quedar miles porque todas estamos en consulta y todas seguimos eso es. Terminas en uno y sigues en otro. consulta Claro, permanente. claro, sí, Bueno, porque va más allá Elenita, del ¿qué síntoma. te gustaría decirle a esas personas que no han hecho, que no conocen, que se están enterando de la bioexistencia, que están conociendo? ¿Qué te gustaría decirles? Mira, a mí me parece, yo obviamente después de la bioexistencia, para mí es bioexistencia, pero a mí me parece que la mejor inversión tiene que ver con el crecimiento propio, tiene que ver con el autoconocimiento, tiene que ver con tener una vida en abundancia, que sea coherente, que seas feliz, que lo vivas en plenitud. Y eso tiene que ser a través del autoconocimiento, de tomas de conciencia, de poder sanar, ¿no? Y eso me parece que siempre lo tienes que mirar como a largo plazo, no es algo que mágico ni una tirada de cartas, es a largo plazo. Entonces yo diría, si a ti hay algo que te molesta en tu vida, da el paso ya, no te lo pienses, no es un tema de creencia, es un tema de que lo haces y lo vivencias. Y es creártelo para creer, eso lo sabemos, ¿no? Entonces yo creo que merece la pena dar ese movimiento, pero no te lo pienses, es que hay que hacerlo ya. Algo que te molesta, ahí hay un camino, ¿no? Ahí hay un camino, está claro. Por eso estamos aquí nosotras que perspiramos la bioexistencia también. Sí, sí, sí. O sea que eso, me parece, ¿no? Me parece que sí, que es una invitación a tener una vida plena. Yo voy a ser una abuelita, una viejita de 80 años que voy a estar 1000 veces mejor que ahora. Eso lo tengo clarísimo. Muy bien, Todas muy las que bien. estamos aquí Todas. vamos a estar mejor Sí, en 20 años. por supuesto. ¿O no? Más consciente. Totalmente. Irnos realmente de este plano Tal cual. conectadas y alineadas con nuestro ¿Con ser. quién Claro, que quién es Y uno, ¿no? habiendo liberado tantas Sí, cosas de que sí, plenas realmente sí, sí. es un desafío Es un realmente desafío. y un agradecimiento Tal cual. para quien nos puso en el camino a la bioexistencia y para quien nos puso en el camino esto de poder estar, conectarnos y ser determinadas personas, Sí. determinadas de carácter, digo, Sí, sí, para sí, sí, seguir con insistiendo, decisión, con porque hay miedo, ¿no? personas. Pero, claro. Y yo diría, ¿te da Y miedo? Hazlo con miedo. seguir insistiendo, ¿no? Sí, No abandonar, sí, no sí. aflojar los brazos. Y hacerlo con miedo. Yo tengo miedo. Hazlo con miedo. Es lo mismo. Pero Hazlo con hazlo, miedo. pero hazlo. 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 Tal cual. Bueno, Elenita, mi china Uy, un mía, que te placer. quiero tanto. Yo también, Muchísimas Marce. Gracias, gracias. Nolo. Me ha encantado conocerte. Gracias por Igualmente. acompañarnos, por estar Placer. aquí con nosotras, por apoyarnos, por tu presencia, por tu cariño. Tenés, Gracias. tenés una chispa muy bonita. Y gracias, tesoro. Cuando queráis nos volvemos a juntar porque Por las charlas supuesto. bioexistentes son maravillosas. Así es, Es así es, así. Os invitamos a todos. así es. Es cierto. Ya Bueno, nos juntaremos por acá, por España, que nos vengan a visitar, no tanto ir para allá. eso es, efectivamente, tal cual, tal cual. Bueno, tesoros, gracias Bueno, a las un dos, me beso. encantó. A ti te conocía, Marce, te quiero. Dolo, un Yo te placerazo. amo. Beso. Igualmente. Muchas Chao, gracias por haber chicas. estado. Chao a todos. Y dale el Chao, paso, ya nos vemos en sabéis. el próximo capítulo. Chao. Te invitamos al taller de árbol genealógico Sanando tus raíces. Tu historia no comienza en ti, sino en aquellos que vinieron antes de ti. En cada célula de tu cuerpo
habitan memorias, emociones y experiencias de tu linaje, que además hoy tú sigues repitiendo. En este taller vamos a descubrir e identificar cosas como bloqueos que no entendemos, patrones heredados y muchas cosas más. Este es un viaje de sanación, de transformación y amor. Sanar tu historia es sanar tu vida. Te esperamos con los brazos abiertos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Coach en Línea y nos vemos en el próximo, donde seguiremos aprendiendo juntos. No se olviden de suscribirse y compartir este episodio si les gustó.